Ser podcast. Les passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. No sé si los Reyes Magos todavía tengan alguna duda sobre qué regalo dejar en alguna que otra casa, así que hemos decidido darles un par de sugerencias que nos ofrece nuestro paje particular, Óscar López. Buenos días. Buenos días, me encanta esto de paje particular. Jamás pensaste que te presentarían así, ¿no? Jamás en la vida, pero me parece un oficio fantástico, ser un paje literario para un programa de radio como este, estupendo. Muy bien. Es que, bueno, yo creo que es tu papel, totalmente, Pues el sí. papel de tu vida. Óscar, hablábamos la semana pasada de lo que nos había dejado el año literariamente, pero ¿qué podemos esperar de este que estamos iniciando? ¿Qué previsiones hay? Va a ser una locura, porque piensa que se celebra el centenario de Carmen Martín Gaite, de Ana María Matute, el 250 aniversario de Jane Austen. Vamos a tener nuevos libros de Juan Gabriel Vázquez, de Virginia Feito, de Ildefonso Falcones, de Fernando Aramburu, Joel Dicker, la maravillosa Elizabeth Strout, Camila Lackberg, Ray Loriga, Nos Marta va a faltar Orriols. tiempo, ya lo veo. Bueno, es que es una locura. Yo creo que, y además, ya sabes tú que cuando arranca el año ya todo el mundo pone la mirada en las ferias del libro que se celebra en muchas ciudades españolas, el Día de San Jordi, la Feria del Libro de Madrid, la de Sevilla, Valencia, o sea que el desembarco es realmente espectacular, así que todo el mundo que ya esté preparado y preparados también para ir a las librerías a comprar libros, que es muy necesario. A por el mar que ya se adivina, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar. No sé si se acuerdan un tema de Luis Eduardo Aute que decía algo así como que el mar nos está esperando a poco tiempo del sueño. Solo es cuestión de unos pasos, esos que reprime el miedo. Y me venían a la cabeza porque algo de esa filosofía hay en Laberinto Mar, el último libro publicado en Alfaguara por la escritora Noemí Sabugal. ¿Qué tal, Noemí? Buenos días. Hola, buenos días. El libro también podría titularse El mar y nosotros, nosotros y el mar, porque España, siendo uno de los países con más kilómetros de costa, que es casi una isla, ¿por qué tiene tan poca tradición de historias del mar? ¿Por qué parece que miramos poco al mar? Bueno, lo miramos poco ahora, miramos más a la playa, digamos, ¿no? Hay varios motivos para esto, ¿no? Por una parte, efectivamente, vivimos en casi una isla, ¿no? Que es lo que etimológicamente significa península, y antes, para salir de esta casi isla, rodeada no solo de un mar, sino de varios mares, cogíamos barcos. Entonces, por una parte teníamos una relación más directa con el mar, por otra parte también una relación trágica, porque nuestras costas están llenas de naufragios, pero cogíamos esos barcos para salir de aquí y llegar a otros países. También el sector de la pesca era muchísimo más potente, había miles, millones realmente, bueno, dentro de lo que había en ese momento en España, ¿no? Pero muchísimas personas dedicadas a la pesca, al marisqueo y a muchas otras cosas, ¿no? Entonces el mar era un espacio de trabajo muy importante y era un lugar por el que salíamos, cogíamos barcos, ¿no? Ahora habrá mucha gente que posiblemente en su vida nunca coja ningún barco. Ay, yo creo que los oyentes, Óscar, estarán ahora mismo pensando, pero ¿qué nos cuenta Laberinto Mar? ¿Qué es este libro que se subtitula Un viaje por la vida y la historia de nuestras costas? Pues este libro va, como bien decíais, va sobre el mar, sobre la gente que depende de él de una manera u otra y sobre aquellos que lo utilizaron, por ejemplo, como medio para buscarse una vida mucho mejor. Yo diría que es un ejercicio de periodismo literario que está muy bien documentado, tanto a nivel de información y datos como de
testimonios que la autora ha ido encontrando, pues no sé si los ha recorrido todos, pero esos casi 8.000 kilómetros de costa que hay en nuestro país, porque aquí se habla de Galicia, del País Vasco, Andalucía, de Baleares, de Canarias, de Cataluña, de la costa valenciana, en fin, está prácticamente todo el litoral español. Y los temas que aborda son muy variados y lo vamos viendo a través de diversos capítulos. Aquí se habla, pues, por ejemplo, de turismo, se habla de medio ambiente, de narcotráfico, de esclavitud. Se habla, como no, de migración, de pesca, en fin, y siempre con el mar como el gran eje vertebrador, ¿no? Este es un libro para aprender también, es un libro que te invita a reflexionar y que a la vez entretiene, porque yo diría que a ratos la verdad es que se lee como si fuera una novela, ¿no? Es todo, pasan muchas cosas y tú eres consciente de que te va dando mucha información, pero se lee de una manera muy amena y muy divulgativa, ¿no? ¿Qué hace una nativa de la montaña leonesa escribiendo sobre el mar de esta manera? Bueno, pues mira, me lo han preguntado mucho, claro, porque efectivamente el anterior libro, además Hijos del Carbón, estaba muy ligado a mi historia familiar. Yo soy de la montaña central de León, en concreto un pueblo que se llama Santa Lucía de Gordón, en el valle de Gordón. Pero es verdad que el tema del mar parece que me queda más lejano, pero yo defiendo, bueno, por una parte defiendo que nadie en este país, en esta casi isla, pues debe ser ajeno al mar, a los mares, ¿no? De ellos comemos, bebemos, porque cuando hay situaciones de sequía, como la que ha habido en Cataluña, se mira al mar, se mira las desalinizadoras, ¿no? Para beber, y bueno, y nos rodea, y nos conforma, y conforma nuestra economía. Pero después también tengo otra ligazón más personal con el mar, que posiblemente tenga otras personas que no sean ni hijas ni hijos de marineros, ni de redeiras, ni de mariscadoras, ¿no? Que es que mi abuelo José, cuando se jubiló, pues como tantos mineros asturianos, se fue a vivir a Gijón. Entonces todos mis veranos son cantábricos, no solo los veranos, porque mis abuelos vivían allí, con lo cual yo iba mucho a Asturias, mi abuelo era asturiano, y entonces yo tengo esa relación con el Cantábrico por una parte, y después mi pareja es de Galicia, entonces tengo otra relación con el Atlántico, ¿no? Que aprender a nadar en el Cantábrico puntúa doble. Hombre, desde luego. El valor. Te viene, sobre todo porque te viene una ola, a veces en la playa de San Lorenzo, yo por eso digo al principio del libro, aprendimos a nadar en la playa de San Lorenzo o algo así, porque cuando te vienen las olas y te revuelcan, bueno, lo de la natación así, digamos, continua, se hace un poco más complicado, ¿no? Pero después también me gusta mucho el Mediterráneo, ¿no? Porque mi cuerpo no sabe que es Cantábrico, mi cuerpo, más que del Mediterráneo, diría que es del mar de Alborán. Ya probando todos los mares, ¿no? Es como el lugar en el que se mezclan los dos y es fantástico, ¿no? Y el mar me parece, pues sí, un elemento, bueno, que yo creo que está en la infancia de muchas personas. Ahora, antes, era un elemento más mítico, ¿no? Había gente que no conocía el mar, nunca, y solamente lo conocía por los relatos que a lo mejor llegaban a sus pueblos, ¿no? De interior, bueno, pues de gente que había embarcado, de gente que había emigrado y se había ido a otros países, ¿no? Pero ahora todos pues tenemos, yo creo que el mar mucho más presente, o por lo menos tenemos más presente la playa, ¿no? Pero yo creo que lo importante es el mar y yo quiero reivindicar un poco esa nueva mirada o otra mirada hacia el mar. Decía que abordas muchos temas. A mí hay uno que me ha interesado especialmente, que es el tema de la presencia de la mujer en esa vinculación con el mar, sobre todo en el tema de los oficios y del trabajo. Y cuando hablas de Galicia, que lógicamente es una de las comunidades que viven más intensamente esa relación con el mar, la mujer aparece mucho porque tiene un papel esencial, aunque no siempre en todos los ámbitos profesionales. Por ejemplo, tú cuentas que en Galicia hay 3.614 permisos de marisqueo a pie y, curiosamente, la mayoría son para mujeres y los hombres ocupan menos, pero en cambio las mujeres están muy poco faenando en los barcos en alta mar, ¿no? O, por ejemplo, cuentas que hasta 1979 las mujeres no pudieron entrar en las escuelas náuticas, o que el 70% en cambio del sector conservero el trabajo lo realizan mujeres. ¿Cuál es esa relación con el mar que tienen ellas? Bueno, pues es una relación secular, o sea, una relación de siempre. En las comunidades marineras siempre ha habido muchísimos trabajos para mujeres, sobre todo, fundamentalmente, los trabajos de puerto, porque es verdad que todavía a día de hoy, tanto en la pesca de bajura como en la pesca de altura, especialmente en la pesca de altura más, pues la presencia de la mujer es muy pequeña. Yo hablo de todas formas con alguna patrona mayor, por ejemplo, Arantxa Toriza, una patrona mayor de Viveiro, que habla mucho de esa situación de la mujer en el mar y sobre todo en la pesca de altura, que como digo, hay muy poquitas, ¿no? Pero después en los trabajos a pie de puerto hay, bueno, muchísimos trabajos, tú has dicho unos cuantos, ¿no? Que hacían exclusivamente mujeres, en muchos casos, ¿no? Como las redeiras, aunque ahora ya hay muchos, marineros y pescadores que reparan redes porque se está perdiendo lo de las redeiras en muchos puertos, ¿no? El sector de las conservas, el sector conservero sigue siendo en un 80% mano de obra femenina, pero después también ha habido trabajos, algunos
por suerte desaparecidos porque eran trabajos brutales, como por ejemplo el de las sirgueras en Bilbao. Las sirgueras que hace unos años en Bilbao han hecho una escultura, un poco recordándolas, eran mujeres que tiraban de las gabarras en la ría de Bilbao. Gabarras cargadas con carbón, con bacalao, con un montón de productos. Y era un trabajo de bueyes, de animales. De hecho, era un trabajo que era mejor que lo hicieran las mujeres que los bueyes porque eran más baratas. Y sin embargo eran mujeres pobres que tiraban de las gabarras, que producían una muy mala imagen para la ciudad, ¿no? Y que entre esa mala imagen que llegó a periódicos extranjeros y también que después llegó el vapor, pues se perdió ese oficio que era, como digo, muy brutal, ¿no? Pero después están las bateleras también en Pasaya, que eran mujeres que tenían barcas y cruzaban pasajeros de un lado a otro. Por supuesto, las mariscadoras es un sector mayoritariamente femenino. También hay bateeiras, y otro unas sector, cuantas en Galicia. Y otro trabajo de sí, siempre ha habido trabajos para las mujeres, rescatillas en el País Vasco. Muchas mujeres han sido y son armadoras de los barcos familiares. Por ejemplo, en Cataluña es muy habitual que la mujer fuera la armadora de esos barcos, ¿no? La armadora es un poco la que, digamos, prepara ahora mismo, sobre todo lo que más trabajan es la documentación del barco, ¿no? Que el barco, tenga toda la documentación en regla, pero todo, ¿no? Todo el aprovisionamiento del barco, etcétera, etcétera. Una profesión que también cuentas que hacían mujeres, muy ingrata y que por suerte también se ha desaparecido, es en el sector ballenero. Y a mí me ha impactado mucho ese capítulo, primero porque yo no sabía nada de todo este sector en España, ni sabía nada pues de ese trabajo, por ejemplo, de las mujeres, cómo acababan de hacer el despiece de esas ballenas y cómo se les impregnaba el olor hasta el punto que las saludaban de lejos. Sí, eso era habitual, mira, en todas las fábricas conserveras, ¿eh? Eso me lo contaba también una poeta, Leire Bilbao, que su padre, además es pescador de altura y aparece en el libro también, y me decía que las mujeres siempre saludaban de lejos porque en muchas de las fábricas no había baños, no había duchas. Entonces cualquier mujer que que salía a trabajar en una fábrica de conservas y volvía a su casa sin limpiarse, sin lavarse, pues intentaba no acercarse a nadie. O sea que es así. Y efectivamente en la industria ballenera, que es una industria también que tiene muchísimos siglos en España y en otros países, ¿no? Y que es una historia muy interesante. Tengo que citar aquí a Alex Aguilar, que es biólogo marino y una de las personas que más sabe, yo creo la persona que más sabe en España de la caza y pesca de la ballena, sobre todo en el siglo XX. Y la última factoría ballenera que está, porque todavía quedan ahí los restos, ¿no? En Caneliñas, en Galicia, efectivamente allí había muchísimas mujeres contratadas, que eran las que preparaban la carne, además de una manera especial, porque toda esa carne se llevaba para Japón y venían aquí operarios japoneses a explicar cómo cortar esa carne de ballena para sus gustos, ¿no? Y para su mercado. Y Alex Aguilar, que tiene una perspectiva única en este aspecto, porque por una parte él, lógicamente, es biólogo, es ecologista, preocupado por la ballena y otras especies, ¿no? Pero por otra parte también trabajó en Caneliñas como biólogo y conoció a los últimos cazadores y pescadores de ballenas con los que estuve también en CE hace un año y pico, y a esas mujeres que preparaban la carne. Y entonces, es una perspectiva única para conocer esta industria. Uno de los temas también muy importantes en tu libro es el tema del medio ambiente, el tema de la salud de los océanos. Tú aquí nos hablas de los microplásticos, nos hablas de que cada vez se bebe más el agua del mar. Y luego comentas una cosa que me llamó la atención y que por obvia pensé, pero caray, es verdad. Nosotros vemos los bosques en persona, por lo tanto sabemos qué estamos haciendo con ellos, ¿no? Pero en cambio no vemos el fondo del mar. Y eso ha hecho que hayamos convertido este fondo del mar en un auténtico vertedero, los ciudadanos de a pie, pero desde luego las grandes empresas que tú también denuncias en tu libro. Así es verdad que el mar efectivamente no es nuestro elemento natural, digamos, entonces lo vemos por arriba y por arriba, pues parece que está siempre igual, pero no es así. Y de hecho, hay muchos ejemplos de esto en el libro. Un ejemplo muy claro y yo creo que bastante olvidado, exceptuando en Galicia, es los residuos nucleares que hay en la fosa atlántica. En esa fosa atlántica estuvieron varios países europeos con la aprobación del gobierno español, o por lo menos la ceguera, ¿no? y el permiso del gobierno español, pues echando residuos nucleares, hasta que eso se denunció y fue allí el Xurelo, barco de pesca y otras personas que también denunciaron esto. Y ahí están esos residuos nucleares, por ejemplo, ¿no? Después está, por ejemplo, el caso del Prestige, el caso hace no tanto de los pellets, ¿no? Que se llamaron, sí, que no son pellets, ¿no? De plástico. Y después,
pues casos muy tremendos. Por ejemplo, la bahía de Portmán, yo creo que es uno de los lugares costeros más degradados. En Portmán, en Murcia, se estuvieron echando durante décadas residuos mineros directamente al mar, y esa bahía al final se ha colmatado, se ha perdido la playa, y ahora pues hay 2 balsas ahí de residuos, ¿no? Para intentar limpiar un poco, pero bueno, pues es una playa perdida. Y eso, bueno, pues hay muchos ejemplos efectivamente de esto. Los microplásticos también es otra cuestión. Ahí hablo con Andrés Cózar, que fue el descubridor de las famosas islas de plástico, ¿no? Internacionales, ¿no? Me refiero a las islas que todos conocemos, ¿no? Y que se han citado y que se han ubicado en el mapa. Fue un equipo español el primero que las puso, digamos, ahí. Y él habla mucho también de esta cuestión de los microplásticos, como digo, porque es experto en esto. Y efectivamente al mar le pasan cosas, ¿no? Y yo creo que es importante conocerlas. También el mar da para soñar, para imaginar aventuras, también de eso hablas. Y a mí me ha gustado mucho también el capítulo en el que hablas del mar como punto de encuentro, de comunicación, de cruce, de ese tránsito en el que siempre ha estado la humanidad desde casi que se bajaron de los árboles, ¿no? Cómo las migraciones han ido transitando esos mares que rodean la península, y hablas de algunos movimientos que yo creo que la mayoría de gente no conocía, como esa población menorquina que se fue a vivir a Orán, que de una de esas personas nació uno de los grandes escritores de la literatura francesa, y cómo también los españoles nos hemos movido a través de esos mares, de esas aguas a otros países, y luego han regresado, ¿no? Y de humanidad en ese mar que ahora estamos en un momento que no queremos ver o apreciar. Pues sí, claro, el mar es frontera, pero es camino. Yo reivindico más digamos esa función de camino, pero es un camino muy peligroso también. Y efectivamente que seamos una nación marina y navegante, pues ha hecho que seamos una nación migratoria, una nación enormemente migrante. De hecho, bueno, doy algunas cifras ahí, por ejemplo, de María José Fernández, que es una profesora universitaria de la Universidad de Bretaña Occidental, que ella dice que entre 1860 y 1936, es decir, sin incluir pues ni las personas que se fueron al exilio por la guerra civil, ni después los migrantes económicos, que hubo muchísimos, como sabéis, sobre todo en Latinoamérica, bueno, pues dice que en ese periodo salieron más de 5,5 millones de personas de los puertos españoles. Realmente serán más, muchas embarcaban ilegalmente. Nosotros fuimos migrantes ilegales, sin papeles, que se subían a los barcos, y muchas veces a barcos pesqueros de una forma pues tapada, ¿no? Y claro, y hay muchas historias, entre ellas, por ejemplo, la de la abuela de Albert Camus, que era a la que te referías, que era menorquina, efectivamente. En ese mismo periodo que os decía, por ejemplo, a Argelia se fueron 900.000 españoles, fijaos. Con lo cual, mira, pues esa ruta argelina efectivamente fue una ruta que los españoles utilizamos masivamente, y que es una ruta que ahora mismo se ha dado la vuelta. Es una ruta migratoria, no es tan importante como la ruta canaria, pero los migrantes que están llegando a las costas levantinas, que están llegando a Baleares, por ejemplo, pues suelen venir de esa ruta, ¿no? Yo en el libro hablo con Gorgui Bengue, que es un senegalés, por cierto, pescador desde los 13 años en Senegal, que se vino en cayuco a España, a Canarias, y yo creo que estos son los testimonios que revelan pues todas las historias humanas que hay detrás, ¿no? Y yo efectivamente en este capítulo que hay de migraciones lo utilizo en modo espejo, para recordar eso, que nosotros fuimos migrantes también sin papeles, y que ahora pues estamos recibiendo personas de otros países en la misma situación que estuvimos nosotros. Y que las cifras, como bien dices tú, ponen las cosas en su sitio. Tú comentas ahí, por ejemplo, que casi el 60% de los extranjeros que viven en Canarias son ciudadanos europeos, ¿no? Que eso también ayuda a veces a desmontar esos discursos alarmistas que también circulan en algún partido político. Yo quería, por eso, hablar de otro de los temas que también me llama la atención, que es el tema de la turistificación. Lo comentabais al principio, ¿no? El tema de aquí más que a veces del mar, hablamos de las playas. Y claro, en 2023 tú nos cuentas que llegaron 85 millones de turistas. Yo no sé el tanto por ciento, pero sería muy elevado que de esos turistas la mayoría se quedaba en las costas. Y además, con un comentario histórico que haces que también es muy simpático a la vez, que hace 3 siglos nadie se metía dentro del mar, nadie se bañaba. Ni vivían cerca de las playas, por ejemplo, en el Mediterráneo, por miedo a los piratas. Eso es. Claro, sí, así es. Bueno, si pensamos en todas las ciudades de Levante, por ejemplo, están construidas hacia el interior, por ese motivo, efectivamente. Yo digo en el libro en algún momento que el mar tenía el brillo del acero, ¿no? Y era así, es decir, por el mar te venían incursiones piratas, incursiones corsarias. También nosotros fuimos corsarios y piratas, ojo, para otros, ¿no? Y efectivamente el mar era, bueno,
por una parte era un territorio peligroso, por otra parte era un territorio para los pobres, realmente era el territorio donde trabajaban los hombres y las mujeres del mar, pero la gente más pudiente hacía su casa hacia el interior, hacia la gran ciudad, ¿no? Donde estaba más protegida, y las playas, que no eran playas, o no se les llamaba playas, se les llamaba arenales, eran lugares de trabajo, es decir, en la playa de la Concha, por ejemplo, en San Sebastián, que bueno, pues gran lugar turístico, uno de los lugares además donde empezó un poco más el turismo masivo, con los baños de ola que empezó a darse la Reina y estas cosas, ¿no? Bueno, pues allí, por ejemplo, en la playa de la Concha, ese arenal era un lugar donde se hacía el bacalao, se secaba el bacalao, se freían, o sea que imaginaos, estaba lleno de casetas de madera y allí olía tremendo, como os podéis imaginar, ¿no? Entonces, es verdad que el mar era un lugar de trabajo y nadie se metía en el mar, nadie sabía nadar. De hecho, yo me he encontrado incluso personas, yo hablo con un percebeiro de Galicia, con Javier Mariñas, y me dice, o meu avó non sabía nadar, o sea, mi abuelo no sabía nadar, ¿no? Y además, bueno, el concepto del mar ha cambiado mucho. Por ejemplo, griegos y romanos eran unos flipados del mar, ¿no? Les encantaba, pero en la Edad Media el mar tenía sí, claro, ellos, bueno, el mar, ya sabéis, ahí hay mucha literatura, ¿no? Y es así, ¿no? Como que los vemos, ¿no? Bañarse ahí, y en las termas, claro. Pero, si pensamos en la Edad Media, el mar era un territorio que estaba ligado, por una parte, a los monstruos que se habían construido, ¿no? Que se habían imaginado para el mar, ¿no? A monstruos que había en el mar, y también tenía como un elemento pecaminoso, porque claro, había que despojarse de ropa, el cuerpo, sí, y estas cosas, ¿no? Era un elemento de pecado, ¿no? La natación tenía un componente casi erótico, os diría, ¿no? Y entonces, bueno, nadie se metía, efectivamente. Y la moda esta de los baños de ola, como dice Óscar, ¿no? Que llevó a la turistificación, pues empezaron un poco, pues eso, las reinas a bañarse y esas cosas, y entonces después, ya sabéis, lo que hace el rey, pues lo hacen los nobles, lo que hacen los nobles lo hacen los burgueses, y después, bueno, alguien si tiene un rato, pues coge y imita a los de arriba, ¿no? Este libro, Laberinto Mar, es un libro que cuenta historias, que rescata muchos recuerdos, rescata mucha de nuestra historia en torno a nuestras costas, en torno al mar, rescata también formas de enfrentarse a ese mar, puede ser desde los sueños, las aventuras, la relajación, el encontrarse a sí mismo, el reivindicar que es algo más que esa playa o ese contenedor de basura que muchas veces hemos tenido, y lo recomendamos. Bueno, yo lo recomiendo muchísimo porque cuando lo cogí no sabía muy bien qué me iba a encontrar, y de verdad que atrapa, porque, como decía Óscar, lo puedes ver como un reportaje, lo puedes ver como un trayecto, que es como a mí me gusta verlo, como un trayecto en barco a través de las costas. Noemí Sabugal, muchísimas gracias por acercarte a la radio. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Placer. Un abrazo. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. Bueno, Óscar, no sé si hacerte esta pregunta, no sé si van a venir muy cargados de libros los Reyes Magos a tu casa, o es la última cosa que quieres que te traigan los Reyes Magos, porque aquello de ya bastante tengo con lo que tengo. Mira, lo acabas de decir, o sea, yo le digo siempre a la familia, por favor, no. O sea, una corbata. Sí, ropa interior, calcetines, un paraguas, es igual lo que sea, pero es que libros, ya tengo libros, claro, durante todo el año, es tu trabajo, que regalen otras cosas, por favor, y así que siempre pido que me traigan otro tipo de detalles, y debo reconocer que la familia y los amigos lo cumplen. ¿Yo sabes lo que hago? Yo le pongo en la carta a los Reyes, también me pasa un poco como a ti, ¿no? Que ya voy bien de libros, pero intento poner en la carta de los Reyes aquel libro que es especial, una edición especial, como que me gusta, o que yo creo que los Reyes se pueden permitir y a lo mejor a mí
no me viene tan bien. Vale, tú lo que quieres es una delicatessen literaria. Ay, vale, sí, lo entiendo. sí, Bueno, sí, eso me parece muy buena idea también, ¿eh? Ahí entonces lo cuelo en la carta y mira, ya lo tengo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Óscar, por haber estado otro año más aquí dando ideas por esos descuidos de los Reyes de última hora. Un placer, ya sabes que soy tu humilde servidor. Oh, qué bonito. Como paje estás, vamos, que te sales. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.